Estás escuchando el estudio del libro de Marcos por el doctor en teología Robert Simmons. Vamos a terminar nuestro estudio del Evangelio según Marcos. La semana pasada mencionamos que es probable que el versículo 8 de Marcos 16 fue el último versículo del libro y que los versículos 9 a 20 fueron añadidos después por algún editor, porque los manuscritos más antiguos y confiables terminan con el versículo 8. En realidad existen en los manuscritos varias diferentes versiones de Marcos 16. Por ejemplo, algunos manuscritos contienen el siguiente texto, como el final de Marcos. Dice, ellos comunicaron inmediatamente a Pedro y a sus compañeros todas estas instrucciones. Y después de esto, Jesús mismo envió por medio de ellos desde el oriente hasta el occidente el mensaje santo e incorruptible de la salvación eterna. Otros manuscritos tienen todos los versículos que aparecen en nuestras versiones en español, pero agreguen entre los versículos 14 y 15 el siguiente texto. Y ellos, o sea, los discípulos, se disculparon diciendo, esta era la anarquía y falta de creencias religiosas está bajo de Satanás, quien no permite que la verdad y el poder de Dios prevalezcan sobre las cosas impuras de los espíritus. Por tanto, revela tu rectitud ahora, dijeron a Cristo. Y Cristo les respondió a ellos, el plazo de años del poder de Satanás se ha cumplido, pero otras cosas terribles se acercan. Y por aquellos que han pecado, yo fui entregado a la muerte para que ellos regresen a la verdad y no pequen más, para que así ellos puedan heredar la espiritual e incorruptible gloria de rectitud que está en el cielo. Bueno, esta semana vamos a estudiar los versículos 19 a 20 como aparecen en las versiones en español que nosotros tenemos. Marcos 16, 9 a 14 dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, y estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Estos versículos narran eventos registrados en los otros 3 evangelios, y en especial en el Evangelio según Lucas. Por eso son confiables como registros históricos verdaderos. Marcos 16, 15 a 19 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán a las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor después que les habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Estos versículos contienen mayormente información que está en Lucas y en el libro de Hechos. El detalle de beber cosa mortífera y no sufrir daño probablemente se refiere a lo que pasó en 2 de Reyes 4, 38 a 44, cuando Eliseo sanó una olla de sopa que tenía algún veneno. El detalle de la serpiente se refiere a lo que pasó a Pablo en Hechos 28, versículos 4 a 7, cuando fue mordido por una serpiente y no sufrió ningún daño. Estos versículos no nos aseguran de que ningún creyente morirá al tomar veneno o de la picada de una culebra, sino que nos anima que Dios puede protegernos del daño cuando estamos sirviéndole con amor, y que a la vez a veces lo hace. Marcos 16, 20, el último versículo, dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con señales que le seguían. Amén. Este versículo resume el contenido de Hechos.
y también resume la historia de la Iglesia hasta el momento en que vivimos. Algunos han tratado de explicar por qué es que el Evangelio de Marcos probablemente terminó en el versículo 8, con las mujeres huyendo del sepulcro con temor, sin contar a nadie lo que había visto y oído. En mi opinión, esto está coherente con el mensaje y el propósito del Evangelio. Marcos, capítulos 1 hasta el capítulo 8, versículo 29, tiene como propósito comprobar al lector que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. En los siguientes versículos 8:34 a 38, Jesús advierte: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. El resto del Evangelio nos enseña el significado de ese camino de la cruz y nos desafía a seguirlo. A través de la narración observamos a los discípulos tratando de seguir a Jesús. A veces tienen éxito, pero la mayoría de las veces aprendemos de sus errores. Cuando ellos pelean acerca de quién es el mayor, aprendemos que el que quiere ser primero en el reino de Dios debe ser el último en esta vida. Cuando se preocupan por el pan y cuando temen por sus vidas en medio de una tormenta en el mar, Jesús les reprende con la palabra: ¿dónde está tu fe? Cuando no pueden echar fuera un demonio, Jesús les informa de la importancia de la oración y del ayuno. Cuando Pedro afirma que está dispuesto a morir con Jesús antes de negarle, Jesús le informa que va a negarle 3 veces esa misma noche. Luego Pedro duerme en lugar de velar en oración, se calienta en un fogón al lado de los enemigos de Jesús y enseguida lo niega 3 veces. El Evangelio de Marcos nos enseña que debemos andar por el camino de la cruz, pero que el único que realmente puede hacerlo es Jesús mismo. En nuestra humanidad no podemos seguirle a Él en ese camino. La reacción de las mujeres después de la resurrección es otra prueba de esa verdad. Marcos nos obliga a entender que la única manera de seguir a Jesús es por gracia y por medio de una dependencia total en el poder de Él. El final de Marcos, en el versículo 16:8, es una advertencia a cada uno de que somos débiles y que dependemos del poder de Cristo. Además, es un reto que nos anima que servimos al Cristo vivo, quien irá delante de nosotros a donde quiera que Él nos envíe. ¿Aceptará el reto? Caminará por el camino de la cruz en dependencia total en el poder del Señor resucitado, quien anduvo delante de nosotros y logró una victoria que quiere compartir con nosotros. Señor Jesús, gracias por invitarnos a ese camino desafiante de la cruz. Ayúdanos, Señor, a andar por este camino por medio de la fe, dependiendo de tu fuerza y con gratitud en nuestros corazones. En su nombre lo pedimos. Amén.